creo que uno de los desafíos más grandes del ministerio pastoral es o sea, cuando gente de nuestra iglesia, gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado, está atravesando por crisis familiares. Y cuando eso sucede y estás ahí sentado con la persona o por teléfono o por el medio de comunicación que te está exponiendo su situación, ¿cuántas veces te has sentido rebasado y estás escuchando a la persona y dices, Señor, estás orando ahí de emergencia, Señor, la neta no sé qué decirle? O sea, si tú no haces algo aquí, o sea, si no te ha pasado, o sea, yo sé que te ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces y está uno clamando ahí, ¿verdad? Pero para eso estamos también en esta conferencia y para eso tenemos este taller para tratar de ayudar un poco más. Entonces el taller es el ministerio pastoral en crisis familiares. Tenemos que empezar por definir lo que es una crisis, ¿ok? Porque tenemos que tener claro que no toda dificultad es una crisis. A veces son dificultades nada más. Por ejemplo, cuando una esposa y un esposo discuten porque ella dijo algo imprudente, vamos a decir, o él, ¿verdad? Y discuten y tienen una fuerte discusión y de pronto hay gente que como que magnifica las situaciones y dice, llaman al pastor o llaman a algún líder y tenemos un problema grande y tú escuchas y dices, híjole, ¿qué pasó? Esto ya parece una crisis y te das cuenta que no es realmente una crisis, sino que es un problema, una situación que están enfrentando, pero no es propiamente una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Yo estuve checando definiciones y armé una y dice ahí, crisis es una dificultad que trae un cambio drástico en la vida. Es una dificultad que trae un cambio drástico en la vida, en las relaciones o en la salud de las personas. O sea, es una situación que viene y trae cambios, pero no para bien, sino dificultades que producen cambios. A veces la crisis es detonada por un evento, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un accidente, la pérdida de un ser querido o ser víctimas de delincuencia, un evento. Pero a veces la crisis es detonada por una serie de eventos, un proceso. Por ejemplo, cuando en un matrimonio hay un patrón de indiferencia del varón hacia su esposa, un patrón de indiferencia, un patrón de aspereza, de menosprecio que se ha repetido por años y que ha llevado a que esta mujer acumule amargura en su corazón al grado de que ya está decidiendo divorciarse y te llegan con esa situación. Y entonces eso es una crisis, ¿verdad? Entonces las crisis pueden ser detonadas por un evento o por una situación, perdón, o por una serie de eventos, un proceso que a veces puede haber tomado años. ¿Cuáles son las crisis familiares más comunes y difíciles por las que la gente atraviesa en nuestras iglesias? ¿Cuáles? ¿Alguien puede mencionar alguna que creen que sea la crisis familiar de las más comunes y difíciles? Perdón, muerte, infidelidad. Yo estaba viendo ahí y mencionan adulterio como una de las más recurrentes. Cuando hay crisis económicas o dinero, económicas o financieras. Perdón, choque constante de carácter, ok, vicios, rebelión, encarcelamiento, podemos poner ahí, sí, delitos, ¿verdad? ¿Cómo? Violencia física o sexual, perdón. Ajá, violencia mental, y ahí podríamos mencionar enfermedades o trastornos mentales, emocionales, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hay personas que llegan con depresión, con trastornos de ansiedad? Que cada vez se está viendo más común eso, enfermedades mentales. ¿Y qué hay de, por ejemplo, cuando embarazos adolescentes o
Un hijo confiesa que tiene atracción por el mismo sexo, o la muerte de un ser querido, o podríamos enumerar un montón. Gente que está siendo extorsionada, o secuestros, gente que ha habido secuestros, o gente que ha vivido que a un familiar o a un hijo o un familiar lo mataron, violaciones, etcétera. La lista puede ser interminable, hermanos. Cualquier cantidad de situaciones que detonan una crisis y que llegan y se nos presentan a nosotros. ¿Y qué hacemos? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, ya lo dije primero, determinar si en realidad es una crisis. Ok, ya me di cuenta, sí, esto sí es una crisis. Ok, ¿qué lo detonó? Tenemos que identificar, ¿esto fue causado por el pecado o es una tribulación? Porque no toda crisis es ocasionada por un pecado. Por ejemplo, cáncer, COVID, la muerte de un ser querido, un accidente, ser víctimas de delincuencia. Eso no es pecado, son aflicciones que vienen en nuestra vida. Desempleo, crisis económicas, no siempre son causadas por pecado, a veces sí, ¿verdad? Por no tener dominio propio con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Cosas así. Pero debemos de identificar cuándo son pecado y cuándo son una tribulación. ¿Por qué? Porque eso te va a dar mucha pauta acerca de cómo manejarlo y cómo ayudar a la persona. Causa de pecado, bueno, adulterio es claro, es pecado, vicios es pecado, rebelión, pecado, etcétera. Entonces tenemos que determinar eso. Y una vez que hemos determinado eso, entonces, ¿cómo nosotros podemos ejercer nuestro ministerio pastoral? O sea, yo sé que, lo dije hace un rato, a lo mejor no todos ustedes son pastores, o no todas ustedes son esposas de pastor, pero si están teniendo cuidado de alguien, a lo mejor están operando en algún don pastoral, aunque no tienen el cargo de pastor, es algo diferente, ¿ok? O sea, tienen a gente a su cargo, ¿ok? Entonces, ¿cómo ejercer esto? ¿Cómo ayudar a nuestra gente en crisis? Y yo, cuando se me pidió ir preparando este taller, pues estando orando, yo pensé en el Salmo 78, los últimos 3 versículos. Dice lo siguiente, si tienes tu Biblia a la mano, Salmo 78, versículos 70 al 72, si no creo que lo iban a proyectar por ahí, si no, ahí yo te lo leo. El Salmo 78, antes de leer estos versículos, habla acerca de la justicia y la misericordia de Dios para con su pueblo, un pueblo que ha sido rebelde y obstinado, y Dios envía tribulaciones, ellos se arrepienten, vuelven a Dios, Dios tiene misericordia de ellos, y tú vas viendo ese ciclo a lo largo de todo este salmo. Pero en lo último del salmo, Dios, en su deseo de bendecir a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios les da un pastor. Y dice el salmo, versículo 70, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Vamos a ver un poquito de sustento bíblico, que creo que es fundamental e importante, y luego vamos a hablar de unas cosas más prácticas y de consejos y algunos ejemplos aún de crisis familiares y cómo abordarlas, ¿ok? Entonces, lo que quiero que notes aquí es que dice esta porción que Dios escogió a David. Él escogió a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, dice el versículo 70. Dios lo escogió a él. Y sabes, es importante tener bien claro, número uno, Dios nos escogió para hacer esta labor. Y no nos escogió porque seamos muy virtuosos o muy capaces, sino que al contrario, ¿verdad? Nos escogió por gracia, pero nos escogió porque Él ama a su iglesia y quiere tener cuidado de ella a través de nuestras vidas. Dice Hechos 20:28, hablando el texto que el pastor Carlos predicó antenoche,
Pablo hablando a las iglesias en Asia Menor: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores, ¿verdad?, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mira cuánto Dios ama a su iglesia. Él la compró con su sangre, y una manera de tener cuidado y amor por su iglesia es poner pastores, gente que pastoree a su iglesia. Entonces, uno no le entra a esto nada más porque tuvo la ocurrencia. Uno le entra a esto porque Dios te escogió. Dios te escogió. Y si te escogió es por gracia. ¿Y para qué nos escogió? Continuando con nuestro salmo, versículo 71. Versículo 71, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. ¿Para qué? Dice, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Nos escogió para pastorear a su iglesia. Dios da pastores a su iglesia para que la apacienten y la pastoreen en medio de este mundo hostil, lleno de confusión y de caos, como veíamos anoche en el Salmo 46. Entonces sabes que eso es una grandiosa noticia, porque si Dios nos escogió, entonces Él nos respalda. Él estará con nosotros. Él nos dotará de todo lo que necesitamos para pastorear a su rebaño, aún en los tiempos de crisis. Aún en esos tiempos que estás frente a la persona y dices: Señor, no sé qué hacer. Confía en que Él sí sabe. Confía en que Él sí sabe, y Él te va a guiar. No existen los superpastores, no existen los superpastores que con tan solo empezar a oír a la persona hablar de la crisis que está atravesando ya tiene todas las respuestas. No existen. Algunos quieren tener la apariencia de que son superpastores, pero la neta es que no existen. Solo hay un superpastor, el príncipe de los pastores, Jesús. La verdad es que si somos honestos, nos sentimos a menudo incapaces, no sabemos qué hacer, pero debemos descansar confiando que aquel que nos llamó a pastorear y a cuidar a su iglesia es el más interesado en cuidar a esas personas que están en crisis, porque Él pagó con su sangre por ellas. Él es el más interesado. Confía en ello. Él está contigo. Confía en que el Señor está contigo. Confía en que el Señor está a tu favor y está a favor de su rebaño. Esto es muy importante, es un buen lugar para empezar. Necesitas confiar que Él te llamó y Él te va a guiar, Él te va a instruir, Él te va a enseñar cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo? Hemos visto entonces que Dios nos llama. ¿A qué nos llama? A pastorear. ¿Pero cómo? Dice el versículo 78, en el último versículo, el 72, perdón, hablando de David. Y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Y menciona dos cosas importantes acerca de este pastor llamado David, pero yo creo que dos características importantísimas acerca de cualquier pastor, de cualquier persona que está cuidando gente del Señor: integridad de corazón y destreza, pericia en sus manos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Quiero empezar a hablar de integridad de corazón. Integridad nos habla de un corazón que no está dividido. Nos habla de un corazón que está completamente rendido al Señor y entregado al Señor y a su causa, a la causa del Señor. Es un corazón completamente rendido, entregado al Señor y su causa. Integridad es vivir de acuerdo a los absolutos de Dios. Integridad habla del corazón, habla del carácter. El Nuevo Testamento a la integridad le llama ser irreprensible. Cuando da las características de los pastores en 1 Timoteo 3, tiene que ver con nuestro carácter, con cómo vivimos. Tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón. La integridad no nace en las acciones, nace en el corazón.
Perdón, no lo mencioné, pero si alguien desea hacer preguntas, les van a pasar, les pueden levantar la mano y el decano les pueden pasar una hojita para que anoten sus preguntas y al final me las hacen llegar. Se las hacemos llegar al pastor Miguel y ya nos contesta. No, no es cierto. Ahí vamos a clamar juntos para ver qué contestamos. Integridad de corazón. Necesitamos tener integridad en nuestra relación con Dios. Un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas. David amaba a Dios con todo su corazón y no era perfecto, ¿verdad? En ninguna manera, y cometió errores garrafales, pero es el único hombre del cual dice el Señor que tenía un corazón conforme al de él. Es un hombre que siempre, aún en sus errores, siempre volvía y se rendía al Señor, volvía y se rendía al Señor. Cuando enfrentaba dificultades, él clamaba a Dios. Una vez que fue ungido por rey de toda la nación, una de las primeras cosas que hizo es que fue y trajo el arca, la presencia. Él sabía, sin tu presencia, Señor, yo no puedo. Hermanos, sin su presencia no podemos ayudar a nuestros hermanos a enfrentar sus crisis. Es más, sin su presencia tampoco podemos enfrentar nuestras propias crisis. Es un corazón íntegro con el Señor, un corazón rendido, dependiente del Señor. ¿Cuántas veces David en los Salmos y en los demás libros que se le menciona, cuántas veces David clamó al Señor para que Él lo dirigiera en las batallas a favor del pueblo de Dios? Nosotros debemos depender, hermanos, solo del Señor. Eso es un corazón íntegro. No dependemos de la psicología, no dependemos de terapias, dependemos del Señor y de su palabra. Hay una tentación grande cuando no sabemos qué hacer y luego no sabemos cómo o queremos ahorrarnos el trabajo, ¿verdad? De estar dependiendo del Señor y de su palabra. Voy a agarrar un libro de psicología y de otras cosas. Hermanos, cuando aquí está todo. Necesitamos depender del Señor. Es un corazón íntegro, integridad de corazón. Primera de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él. En el contexto viene hablando de pastores, ¿verdad? Y luego de los jóvenes, pero en el contexto están los pastores y dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y en los tiempos de crisis de nuestros hermanos, nosotros debemos recordar esto, echar nuestra ansiedad en el Señor, clamar a Él. Él tiene cuidado de nosotros y Él tiene cuidado de ellos también. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Necesitamos integridad en nuestra relación con Dios, pero necesitamos integridad en nuestra relación con el aconsejado, con el hermano que está en crisis. David amaba a sus ovejas. David sirvió con amor sacrificial a las ovejas de Israel, arriesgó su propia vida por ellas. Nos habla de un pastor que les sirve con ternura, les apacienta con misericordia, con paciencia, con verdad, con un amor no fingido, un amor sincero, porque el Salmo 78:2, ese versículo que estamos viendo, que dice que los cuidó con integridad de su corazón, en la Nueva Traducción Viviente dice, los cuidó con sinceridad de corazón, sin hipocresía, sin motivos ocultos. No cuidaba solamente a algunos, los cuidaba a todos. Primera de Pedro 5:2-3 nos habla acerca de esto. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La motivación del corazón, la integridad del corazón es importante para el Señor y es fundamental para ayudar a nuestros hermanos que están atravesando crisis, porque cuando ellos están atravesando crisis, están atravesando una gran prueba, pero cuando vienen delante de nosotros también atravesamos una gran prueba. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a ayudar? Y nuestra integridad será probada. Esto es fundamental. Los llevamos a Cristo. El corazón íntegro, el corazón pastoral íntegro, lo que va a procurar hacer con ese hermano es llevarlos a Cristo. No llevarlos a que dependan de mí, llevarlos a Cristo.
no es íntegro llevar a la gente a depender de nosotros. Obviamente, cuando están en crisis necesitan mucho cuidado pastoral, pero siempre nosotros debemos orientarlos a Cristo, animarles a depender de Jesús. La mayor necesidad del que está en una crisis es Jesucristo. Esa es su mayor necesidad. Es fácil que en la crisis ellos pierdan el enfoque. Aun cuando tú los veas en la iglesia y los conozcas de años, dices, qué buen hermano. Cuando viene la crisis, todos nos sacudimos y podemos llegar a perder el enfoque. Y pueden perder el enfoque de que es Cristo lo principal. Pero nosotros como pastores y líderes no podemos perder el enfoque y necesitamos ayudarlos a ellos a reenfocarse en Cristo, a retomar, a volver a poner su mirada en Cristo y no quitarla de Él, porque solo Cristo, solo Jesús les puede librar, les puede consolar, les puede confortar, les puede fortalecer en la crisis. Necesitamos, hermanos, ese corazón íntegro que los llevamos a Cristo. Si la crisis es por causa de pecado o si la crisis es por causa de una tribulación, el remedio es el mismo. Es Jesús y su evangelio. Si Él está en crisis porque pecó o está en crisis por un evento fortuito que no es causa de su pecado, el remedio y lo que Él necesita es exactamente lo mismo. Es a nuestro amado Jesús, es el evangelio de Cristo. Y tenemos que tener eso bien en cuenta siempre, porque a veces nos quiere ganar la tentación de resolver los problemas, de resolver las situaciones externas, los problemas, los síntomas, pero hermanos, esos son solo síntomas. Hay algo en la raíz del corazón, y la raíz del corazón es un corazón necesitado de Cristo, de enfocarse en Él y de depender de Él para que Él haga la obra. El corazón íntegro del pastor y de aquellos que desempeñan esta labor nos va a llevar, ese corazón íntegro, a llevarlos a depender de Cristo. ¿Ven? Número 2, pericia de manos. David tenía corazón íntegro y destreza en sus manos, o pericia de manos. Dice la Nueva Traducción Viviente en esa parte, los dirigió con manos diestras. Las manos de David eran diestras. David era diestro, ya sea con espada o con una pluma escribiendo o con un cetro o con un arpa. David era muy hábil para pastorear a su pueblo. La palabra ahí destreza o pericia habla de habilidad, nos habla, escucha de lo que habla, una sabiduría práctica, una sabiduría aplicada. Necesitamos eso. El día de hoy el Señor desea que seamos pastores, que seamos líderes hábiles para pastorear a su pueblo. ¿Ok? No es solo el corazón íntegro, pero se necesita habilidad para cuidar al pueblo. Y si tú recuerdas 1 Timoteo 3:2, entre los requisitos para el anciano, para el pastor, al final dice, apto para enseñar. Habla mucho del carácter y la integridad del corazón, pero él también añade, apto para enseñar. Hábil, que tenga pericia. En otra porción, en otra carta, 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Precisión, maneja con precisión la palabra de verdad. Un pastor, escucha, un pastor que maneja con precisión la palabra, es maravilloso eso nos encanta. Por eso tenemos talleres de predicación, ¿verdad? Es un pastor que sabe estudiar la palabra, sabe trazar la palabra, sabe interpretar la palabra, pero también, no solo se queda ahí, sabe aplicar la palabra a su propio corazón y al corazón de los hermanos que están en crisis. Sabe cómo aplicarla. La aplica para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La aplica. Un pastor conoce la palabra, la maneja con fidelidad y la sabe aplicar al corazón de la iglesia. La integridad y la pericia, hermanos, se necesitan mutuamente. Ninguna cantidad de piedad puede compensar la falta de habilidad. Y ninguna cantidad de habilidad puede compensar un corazón pecaminoso o que no es íntegro. Lo opuesto a integridad es inmoralidad y lo opuesto a pericia es ineptitud. Lo peor que le puede pasar a una oveja o a una iglesia en crisis es que hayan pastores inmorales e ineptos. Eso es terrible, es una tragedia. Pero hoy en día yo creo que Dios está levantando hombres y también mujeres que hacen estas labores con corazones íntegros y que están buscando ser más hábiles. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en un evento como este. Queremos crecer tanto en nuestra integridad con el Señor y en nuestra pericia de manos. Queremos ser útiles. Ok, teniendo ese fundamento, entonces cuando viene la crisis, ¿cómo podemos guiar a nuestros hermanos a Cristo? ¿Cómo guiarlos a Cristo en medio de la crisis? Muy bien, número uno, voy a dar unos consejos prácticos. Número uno, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Cuando una persona está en crisis, necesita hablar, necesita ser escuchada. Y como pastores, si tú eres pastor y eres como yo, tú sabes que a veces fallamos en escuchar a las personas. Oímos 2, 3, 4, 5 frases y dices, ya tengo la respuesta. Y casi que estás esperando a que pare para jalar aire y le avientas un rollo. Tenemos que tener mucho cuidado, necesitamos saber escuchar. Las personas en crisis necesitan hablar y saberse escuchadas. Santiago 1:19, bien conocido. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pronto para oír. Escuchar es importante. A veces la persona cuando está hablando y hablando y hablando se está desahogando, pero aparte a ti te está dando todo el contexto como para poder tener una mejor idea de cómo poder ayudarle. Y necesitamos escuchar bien para poder de una mejor manera conocer bien toda la situación y poder ayudarles. En casos de crisis matrimoniales o crisis donde están involucradas varias personas y nada más es una de ellas la que busca la ayuda, siempre es sabio escuchar a la otra parte. Incluso creo que lo mejor es cuando una mujer te busca. Normalmente las mujeres son las primeras en buscar, ¿verdad? Cuando hay crisis en el matrimonio, en la familia, ok, yo le pregunto, ¿quieres hablar algo acerca de tu matrimonio? Sí, trae a tu esposo. O yo le llamo, o vemos la manera, porque es preferible estar juntos. O sea, vas a venir a hablarme de tu esposo, sería bueno que él esté. A veces no es posible, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible es lo mejor. Y hay que escucharlos. Y tenemos que ser escuchadores, buenos escuchadores. Mejor escuchadores que habladores. Dice el texto, sea pronto para oír y tardo para hablar. Ahora, número 2, ok, ya lo escuché, claro que tengo que hablar, ¿verdad? No vienen nada más para que me quede mudo. No, necesito hablar la verdad en amor, en mansedumbre, siendo sensibles. Esto es bien importante. Sensibilidad. A veces tenemos el corazón para Dios,
tenemos la habilidad y la capacidad, pero hablamos imprudentemente o insensiblemente. Y una persona en crisis es muy vulnerable muchas veces. Y tenemos que cuidar cómo hablarles. Esto requiere prudencia, hermanos, y yo creo que la prudencia requiere de integridad de corazón, pero también requiere una pericia para saber cuándo hablar, qué hablar y cómo hablar. Ese libro de Proverbios tiene, creo que son como 80 o 90 proverbios que tienen que ver con esto, con cómo hablar. Entonces, si reconoces, sabes que yo sí, la verdad es que soy insensible. Y si quieres saber si lo es, pues nada más pregúntale a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, y te va a decir la verdad. Y si ves que te hace falta, pues la verdad necesitas orar, revisar tu corazón, pero necesitas proverbios. Ir a Proverbios y buscar todos esos textos y meditar en ellos para que se vuelvan una realidad en nuestra vida. Necesitamos saber qué hablar, necesitamos saber cuándo hablar y cuándo callar. O sea, te decía hace un momento, la persona está desahogando y lo interrumpimos. No, déjalo. A veces no necesitas hablar, solo necesitas estar. Es una de las preocupaciones más grandes que oigo en la gente. Dice, es que no me gusta ir a un velorio porque pues es que no sé qué decir. Le dije, no, es que no hace falta que digas nada. O sea, lo importante es que estés. El que tú estés está diciendo muchísimo. No te sientas presionado por hablar. En caso de la gente en general. Y nosotros va a haber momentos que tenemos que callar. Va a haber momentos, también necesitamos esta sensibilidad para saber cuándo estar y cuándo no estar. Ahora con el COVID, yo sí tuve que decirle a algunos hermanos, porque se nos enfermaron un resto de hermanos ahí en la iglesia, ¿no? Como 100. Y gracias a Dios, Dios levantó a todos. Bueno, hubo un varón que tenía poco de haber regresado a la iglesia y él falleció, pero yo sí, hubo hermanos que les daba COVID y entonces de volada los hermanos les hablaban, querían hablar con ellos, les decía, les tuve que decir, ¿saben qué? Párenle. O sea, ellos les cuesta un resto de trabajo hablar, están batallando con sus pulmones. Entonces necesitamos saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo estar y cuándo no estar. ¿Ok? Sensibilidad. Llorando con los que lloran, ¿verdad? Necesitamos empatía. Ayer me encantó mucho cómo José lo explicó, 2 Corintios 1. ¿Sí fue ayer que le tocó a José? Sí, ¿verdad? 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y me encantó que dijo, citó a John Piper, ¿verdad? No desperdicies tu sufrimiento. John Piper también dijo esto: tus aflicciones, las aflicciones que tú has vivido son para el beneficio de la iglesia. Y yo esto lo entendí en un tiempo de aflicción bien severa que pasé hace 11 años, profunda y severa. Y en medio de esa aflicción me trajo un gran consuelo y esperanza saber esto, que literalmente sentí que Dios me estaba mostrando a mí, esta aflicción tuya va a ser para beneficio de la iglesia. Porque solamente tú vas a poder entender a los que pasen por esa aflicción de una manera en que antes no lo hacías. Yo te quiero decir algo, antes de yo pasar por esa aflicción que padecí, depresión profunda, ataques de pánico, etcétera, ahora puedo entender muy bien a esa gente. Antes no la entendía y era insensible, era imprudente, era horrible. Por gracia de Dios mucha gente sigue con nosotros, ¿verdad? Pero de veras. Pero a partir de ahí
cambió mi manera de ver todo, porque ahora puedo empatizar con ellos. Y no solo con los que pasan esas mismas cosas. Cualquier persona que esté en crisis, puedo entender un poco de lo que está viviendo por cuanto yo tuve mi crisis. Entonces, si tú has atravesado crisis, hermano, eso no fue en vano. Y Dios lo quiere usar para el beneficio de tu iglesia y de la gente que Dios te ponga a servir. ¿De qué otra manera les podemos ayudar? Orando, obviamente, orando con ellos y orando por ellos. Hay un gran aliento y consuelo en el corazón de la gente cuando ellos escuchan orar a su pastor por ellos en medio de la crisis. Y orando con ellos. Y hermanos, en nuestra oración, esto es importante, debemos llevar nuestras cargas al Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos estarnos echando a la espalda todas las crisis de nuestros hermanos. O sea, sí sufrimos con ellos, sí los acompañamos, nos dolemos con ellos, sobrellevamos las cargas los unos de los otros, pero entendiendo que Jesús tiene unas espaldas más anchas y que Él es el buen pastor, no nosotros. Porque si uno se carga eso y se carga eso y se carga eso, eso nos va a acabar. Y nosotros no somos el Mesías, es Jesús. Ellos no deben depender de nosotros, sino de Jesús. Es agotador pretender llevar nosotros las cargas de las ovejas. Debemos, ¿y cómo soltamos las cargas de las ovejas, las crisis, todo eso? O sea, ya te dije, hay que orar por ellos, sí, pero también tienes que orar tú, soltando eso en el Señor. Señor, esta es tu oveja. O sea, así le decía Moisés, ¿no? Señor, tu pueblo, es tu pueblo, Dios. Así nosotros, Señor, es tu oveja, tú eres el buen pastor. Mira, yo te lo entrego en tus manos y ora hasta que sueltas esa carga emocional. Y luego de orar, te levantas y haces lo que te toca hacer, acompañando, amando, ministrando y sobrellevando las cargas. Pero tú tienes que entender que no es en la misma medida en que Jesús las va a llevar. Amén. Con humildad. Les ayudamos con humildad. A veces tenemos que reconocer, y no temas, decir, ¿sabes qué? La verdad es que no sé qué decirte. O sea, ¿cómo le explicas a una persona que acaba de perder a su niño de 2 años y que te pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué le dices? Pues, no sé qué decirte, pero yo te aseguro algo. Vamos a caminar esto contigo. Y mientras Dios responde esa pregunta, vamos a estar contigo, no vas a estar sola, no vas a estar solo. Humildad para reconocer que no sabemos todo, hermanos. Humildad para buscar el consejo, para preguntarle a otros pastores, a otros hermanos tal vez más experimentados, oye, tengo esta situación, ¿cómo le hago? Humildad para estudiar, ¿verdad? Para investigar. Un día antes de venirme, una familia de la iglesia me pidió que los visitara. Desde el año pasado yo había visto al varón, es un hermano bien querido en la iglesia, es un hermano ya mayor. Es muy querido porque la primera reunión que tuvimos como iglesia fue en la cochera de la casa de ellos, hace 11 años. Y yo lo vi mal en la boda de uno de sus hijos hace como en agosto del año pasado, no, como en octubre del año pasado, lo vi como raro y ya me dijeron, es que no sabemos qué tiene, lo iban a llevar con el neurólogo. Y el lunes, antes estábamos preparando nuestro viaje para el día siguiente, los fui a ver y me dijeron que le habían diagnosticado demencia frontal.
que es algo parecido al Alzheimer, pero más letal, más rápido. Y yo nunca había oído eso. Entonces tengo una tarea que hacer, tengo que investigar qué es demencia frontal y tengo que, para saber cómo actúa y cómo, normalmente en esas enfermedades quien más sufre es la familia. ¿Cómo vamos a ayudar a esta familia? Que el hermano pues ya ni me reconoció. Y no reconocía a uno de sus hijos, pero entonces ¿qué hacemos? Bueno, tengo que investigar esto cómo funciona, esto que causa en la familia para saber cómo ayudarles. Otro caso, matrimonio. Esto es, bueno, lo he encontrado, pero el matrimonio que tiene problemas y resulta que uno de los problemas es que el hombre padece de eyaculación precoz. Y tú como pastores, y ellos te platican y están esperando una respuesta de ti. Y tú, ¿qué onda con este rollo, verdad? O sea, ¿qué le digo? Tienes que investigar. Mira, no tenemos todas las respuestas, tenemos que tener humildad, decirle, mira, no sé qué tengas que hacer, pero lo que a mí me toca, voy a orar por ustedes y vamos a buscar canalizarles con alguien que pueda saber, ¿no? Humildad para saber que no podemos todo. Necesitamos ayudarles con paciencia, eso es parte de la humildad, paciencia. Hay hermanos más débiles que otros. Hay hermanos que requieren más tiempo que otros. Todas las crisis son diferentes y también los hermanos son diferentes. Hay quienes les toma más tiempo procesar las crisis y salir de ellas. Esto no es una fórmula, hermanos. A veces con el crecimiento de las iglesias luego queremos como que producir cristianos en serie, ¿verdad? Ya casi como la industria y queremos tener fórmulas para todo eso. No funciona. Cada alma es diferente y cada alma tiene sus debilidades y sus fortalezas y son diferentes, y lo que para uno funcionó para el otro tal vez no. Y es emocionante esto por eso. No parece muy emocionante, ¿verdad? Pero lo es. Porque siempre debemos estar expectantes. Dios, ¿cómo le vas a hacer con esta persona? O sea, tú tienes que saber algo. Si esa persona es una oveja del Señor, Dios la va a sacar de adelante. Y Dios quiere hacerlo. Y tú y yo necesitamos buscar cómo ayudarle. ¿Qué me toca a mí, Señor? Y bueno, hemos estado viendo algunas cosas que nos toca, ¿verdad? Dice Romanos 15:1. Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y yo sé que en el contexto está hablando de debilidades de la fe, pero también, hermanos, la verdad es que también todos tenemos debilidades emocionales, debilidades mentales. Hay hermanos que son más lentos para aprender, para entender cosas. Y no está mal, o sea, así Dios los hizo. En un mundo tan demandante como el actual, donde te demandan muchísimo, hasta se ve mal que uno sea lento para aprender, ¿verdad? Pero Dios así nos hizo algunos. Yo soy muy lento para leer, a mí me toma un resto de tiempo estar leyendo un libro. Yo quisiera leer más rápido, pero luego digo, no, ya lo voy a leer más rápido, ya avancé 4 páginas y dije, ¿qué leí? No, pues mejor me regreso y leo a mi ritmo, ¿verdad? Pues sí, pues ¿para qué voy a forzarme a hacer algo que no estoy dotado para ello? ¿Verdad? Tenemos debilidades, así para superar las crisis procesamos diferente y tenemos que tener paciencia. Porque Cristo ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo, ¿sí o no? Mucha paciencia. La crisis puede ser detonada por un evento o por un proceso, pero salir de la crisis creo que siempre será un proceso. Yo no creo que sales de la crisis en un evento. Crisis, genuinas crisis, se sale de ellas por medio de un proceso. Toma tiempo. Hay procesos más largos, hay procesos más cortos, pero hay un proceso. Porque si no conlleva un proceso, entonces no era una crisis. Era solo un problema ahí que pasó y se arregló. ¿De qué otra manera ayudamos a nuestros hermanos? Acompañándoles.
Crisis familiar no se resuelven en una sesión de consejería. Crisis familiar no se resuelven con una oración. Se necesita acompañamiento. Es un proceso que va a variar en cuanto a la duración. Hermanos, el Evangelio nos lleva a esto, y es lo que hemos aprendido estos días. En la iglesia nadie sufre solo. Nos tenemos que asegurar de ello. Debemos ser proactivos. Hay una familia en crisis, hay una persona en crisis, necesitamos acompañarle. Necesitamos estar para ellos. Que no batallen solos. Aunque no tengamos nosotros las respuestas, pero por lo menos no los vamos a dejar solos. Lo vamos a pasar con ellos. Apoyándonos en relaciones centradas en el Evangelio, lo que hemos estado escuchando. Es decir, si eres pastor, líder, los puedes canalizar con una familia, con una persona que tú ves que están viviendo el Evangelio, que son cristianos maduros, que son cristianos que aman a sus hermanos, y se los encargas y los acompañan y los ayudan. Es importante por eso nosotros poder formar los pastores, ¿verdad? Discipular y crear esos contextos y desarrollar discípulos que hagan esto. Pero yo te quiero decir algo, aun cuando en tu iglesia haya un buen equipo de gente que puede ayudar y acompañar, cuando hay crisis, el pastor o los pastores necesitan hacerse presentes. A veces presencialmente, a veces llamada, necesitan hacerse presentes. Porque en las crisis son situaciones extraordinarias. Nuestra gente necesita, sí, de los hermanos, pero particularmente también necesita de sus pastores. Y a eso nos llamó el Señor. Él dio su sangre por ellos. Nosotros necesitamos estar con ellos, amarlos y cuidarlos. Necesitamos ayudarles de maneras prácticas. Ofrenda económica cuando es necesario. Ofrendas económicas o en especie. Cuidando a sus hijos cuando se necesita para que puedan enfrentar esa crisis. Ayudándoles con trámites que tengan que hacer, ¿verdad? Cuando se requieren hacer trámites legales, no sé, en la muerte de un ser querido, etcétera, situaciones así. Necesitamos ayudarles de manera práctica, conectándolos con personas, con otras personas que les pueden ayudar en ciertas cosas. Por ejemplo, conectarlos con un buen abogado, conectarlos con un especialista en el padecimiento que están enfrentando. Conectarles, por ejemplo, con centros de rehabilitación, ¿verdad? A aquellos que están en un problema, en una situación de crisis familiar por el vicio de un hijo o de un esposo o de la esposa. Ayudar de maneras prácticas. Necesitamos hacernos presentes y hacerlo. Y necesitamos ministrarles la palabra del Señor, obviamente. Ya vimos hace rato que dice que el ministro, el obispo, necesita ser apto para enseñar. Que manejemos con precisión la palabra de verdad, sepamos aplicarla. En tiempos de crisis, muchas veces las personas van a necesitar en ese acompañamiento ser discipulados. Discipulados, en términos de hacer todo esto que ya mencioné, pero además acompañarles. Y obviamente, hermanos, lo que más necesitan es a Cristo. ¿Y dónde van a ver a Cristo? En la palabra. O sea, necesitamos hacer ambas cosas. Sí acompañar, sí estar, sí escuchar, sí orar, sí ofrendar, sí ayudar en maneras prácticas y tal vez muchas otras que yo no haya mencionado, pero también necesitan urgentemente la palabra, necesitan a Cristo revelado en la Escritura. Y eso a lo mejor, crisis va a requerir varios encuentros con ellos, varias sesiones con ellos.
ministrándoles la palabra. En esas sesiones lo que yo hago, porque es lo que he aprendido, ¿verdad? Que cuando una persona, una familia está en crisis, me pongo de acuerdo con ellos y les digo que vamos a reunirnos 4 sesiones, les digo en un inicio. Porque si no les dices cuánto, entonces eso se vuelve algo sin fin. Y a 4 sesiones y ya tú determinarás, no, yo creo que necesitan más. Y le sigues, ¿verdad? Pero he tenido, esto ayuda mucho. Me he reunido con matrimonios, me he reunido con hombres, me he reunido con familias donde algún hijo estaba, hace 2, 3 años, estábamos ministrando una jovencita, una adolescente con trastornos de ansiedad, y entonces ya íbamos y les ministrábamos la palabra, y toda la familia, y sus papás, su hermana, y varias sesiones. Esto, lo que te quiero decir, esto requiere de tu tiempo, requiere de tu esfuerzo y requiere de estar con ellos, no solo una vez, varias veces. Crisis requieren más que una vez. ¿Ok? Entonces, si queremos ser efectivos para cuidar a nuestros hermanos en la crisis y aplicar bien la palabra a sus vidas, escúchame, necesitamos estudiar nosotros a profundidad la teología del sufrimiento. Todo lo que hemos estado viendo estos días y todo lo que puedas estudiar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del sufrimiento, la teología del sufrimiento. Necesitamos estudiar la profundidad y pedirle al Señor que nos ayude a enseñárselo a ellos, porque van a tener preguntas. Y aunque no tengan preguntas, el entender lo que la Biblia enseña al respecto va a traer consuelo, va a traer confort a su alma. Necesitamos estudiar a profundidad la teología del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo opera el pecado? ¿Cómo en Cristo podemos vencer el pecado? ¿Cómo Cristo nos ha redimido del pecado? Necesitamos estudiar eso, conocerlo. Necesitamos estudiar a profundidad los atributos de Dios para poder guiarlos a ellos a conocer a este gran Dios que tenemos de unas maneras que todavía no les conocen, pero sí hemos aprendido algo en este evento, es que las crisis Dios las usa para ayudarnos a crecer. De hecho, en latín crisis viene la misma palabra crecimiento. Sin crisis no crecemos. Cuando yo atravesé la crisis severa, lo que a mí me sacó de ahí fue entender la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios. Eso abrió la puerta de ese túnel oscuro donde yo estaba. Necesitamos estudiar a profundidad los atributos de Dios. Que aun cuando estamos con las personas y la crisis es severa, nosotros podamos decir, ¿sabes qué, Señor? No entiendo por qué estás permitiendo esto, yo tampoco, pero una cosa sé, tú eres bueno, tú eres soberano, tú eres misericordioso y tú vas a obrar para el bien de estas personas. Y es importante nosotros escudriñarlo y estudiarlo bien para que lo podamos enseñar y transmitir a nuestra gente. Es lo que necesitan a Cristo. Para crisis familiares es especialmente útil conocer a detalle las epístolas de Efesios, Colosenses. No solo los pasajes que hablan de ello, pero toda la carta. No solo el capítulo 5 de Efesios y el 3 de Colosenses, toda la carta. Y sí, pasajes como 1 Corintios 7, 1 de Pedro 3, del 1 al 6.
algunos salmos seleccionados para... Es maravilloso que en este evento de sufrimiento, y ya hemos oído varias enseñanzas de los salmos, ¿verdad? Pues los salmos fueron escritos por hombres que estaban agonizando en tribulación y sufrimiento. Nosotros necesitamos estudiar bien los salmos para aplicarlos a nuestra vida, pero también para aplicarlos a nuestros hermanos cuando están sufriendo. Necesitamos prepararnos, y qué bueno que estás aquí porque eso habla de tu anhelo. Y si estamos aquí es porque queremos prepararnos, estar mejor capacitados para ayudar a nuestros hermanos en crisis. Algunos otros recursos como Coalición por el Evangelio, Coalición de Consejería Bíblica, ¿verdad? Consejero.org, libros de consejería, congresos como este. Este está sensacional, me encantó el tema este año. Y qué bendición, porque tiene que ver con todo lo que el mundo ha vivido el último año y medio. Qué bendición. Ok. Quiero mencionar algunos ejemplos para ir terminando con este tiempo. ¿A qué hora hay que terminar? ¿De veras? Ok. No va a dar tiempo de preguntas, lo cual... Mandé. Ok. Ok. Voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, caso de una persona está en crisis, su matrimonio, o la persona porque está en fornicación o adulterio o pornografía. ¿Y cómo abordamos eso? Además de hacer todo lo que ya dije, ¿verdad? Escuchar, hablar, orar, etcétera. Quiero dar algunos ejemplos prácticos de cómo aplicar la palabra. ¿Ok? Lo que a mí me ha funcionado, y recuerdo, bueno, casos, ¿verdad? Yo le pido a la persona, ¿sabes qué? Vas a estudiar capítulos 5, 6 y 7 de Proverbios y le encargo que conteste algunas preguntas, ¿sí? Esos capítulos hablan de una mujer. Esa mujer es la impureza sexual. Y le pregunto, entonces, le hago preguntas, le dejo tarea, pues, para nuestra siguiente sesión. ¿Qué ves que es esa mujer? ¿Qué provoca esa mujer? ¿Cómo seduce esa mujer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo puede ser librado? Les dejo también estudiar 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, cuando narra la caída de David, el pecado de David, ¿verdad? El adulterio y todo lo que conllevó. Y le hago preguntas al respecto acerca de qué estaba haciendo David antes de caer y por qué crees que tú que él cayó y cuáles fueron las consecuencias de su caída y cómo es que reaccionó él cuando el profeta lo confrontó. Y le hago preguntas así de tarea, se las escribo o se las mando por WhatsApp. Y cuando lo vuelvo a ver, entonces ya le pregunto, normalmente el Señor hizo todo. Normalmente dice, es que yo soy como David, pastor. Es que así somos, o sea, la palabra de Dios para eso está. Nos podemos reflejar, podemos vernos, pero también podemos ver a Cristo. Y esto es importante, hermanos. Ya cuando estás con ellos en la sesión, tu labor, y esto es lo más importante, es apuntarlos a Cristo. O sea, a lo mejor si en la tarea le dices, ¿y tú cómo ves a Cristo en Proverbios 5, 6 y 7? Pues vas a decir, no, pastor, yo no vi a Cristo por ningún lado. Bueno, a veces obviamente va a requerir de nuestro pastoreo y de explicarles y guiarlos y mostrarles con la palabra dónde está la esperanza y apuntarlos a Cristo. Esto no se nos debe olvidar, hermanos. Todo esto se trata de Cristo y vamos a llevarlo a Él. Después de haberle dejado esos capítulos de 2 de Samuel 11 y 12, también le digo, ok, ahora vas a leer Salmo 51 y Salmo 32. Que el Salmo 51 se sabe o se piensa que David lo escribió cuando se arrepintió, y el Salmo 32 tiempo después, cuando David quiso instruir a su gente acerca de la bendición del perdón de Dios. Si no los conectamos con Cristo, eso se vuelve moralismo y no queremos eso. No es una terapia psicológica, es el evangelio lo que necesitan.
en casos de crisis matrimonial, donde seguido vuelan platos, ¿verdad? Y chanclas o no violencia física, pero que hay faltas de respeto continuas, donde hay aspereza, trato áspero, continuo, indiferencias, insultos, faltas de respeto. Tú ya sabes, cuando esto ya es continuo, ese matrimonio está en una crisis. A veces ellos no identifican su crisis, pero están en una crisis y los hijos sí la tienen identificada y la están sufriendo. ¿Y qué necesitan? Muchas veces estos hermanos, pues no, aunque han oído tal vez en la iglesia, pero necesitan ser llevados a través de la teología básica del matrimonio y estudiar los primeros 3 capítulos de Génesis, donde vemos el diseño, el origen y el propósito del matrimonio y la caída y el evangelio, y llevarlos a estudiar Efesios 5 y Colosenses 3 y 1 Pedro 3 del 1 al 6, 1 Corintios 7. En casos de enfermedad, por ejemplo con el COVID, bueno, ya creo que todos hemos aprendido más o menos cómo ir sobrellevando el COVID, cómo ayudar a nuestros hermanos. En nuestro caso, los pastores siempre estuvimos dispuestos a ir a orar por ellos. Y gracias a Dios que Él nos guardó. La verdad es que ni una vez nos dejaron acercarnos a orar por ellos, y la verdad no lo íbamos a hacer de manera imprudente, pero sí nos tocó orar a los lejecitos, así una distancia así por ellos. Les mandamos despensa, les llamamos mucho por teléfono a los familiares, y cuando ellos estaban en condiciones hablábamos con ellos. Por varios hermanos me tocó hablar justo cuando los estaban llevando al hospital de que ya no podían respirar bien. Me tocó hablar con ellos y leer una porción, precisamente el Salmo 46 fue, no sé, por alguna razón el Señor me lo dio como una bandera, un ancla, toda esta contingencia para mis hermanos, y pues Dios lo usó, pues el Salmo 46 me dio mucho gusto que anoche Mike lo predicó. Teníamos una lista de hermanos enfermos, les llamábamos, les mandábamos mensajes 2-3 veces por semana, les apoyamos con despensas, medicamentos, ofrendas, les pusimos en contacto con otros médicos. Todo esto los pastores estábamos involucrados haciéndolo. ¿Sabes? 1:45, ok, ya me lo voy a terminar. Para preguntas, ok. Se cierra todo, ok, gracias. Un último ejemplo, casos de depresión, ansiedad, trastornos, eventos de pánico, ataques de pánico. Obviamente esas personas, y sé por qué estuve ahí, necesitan compañía, necesitan ser escuchados, necesitan que les hablen, necesitan que les confronten. Te lo digo porque estuve ahí. Y a quien Dios más usó en todo eso fue a mi esposa, que aquí está, ¿verdad, Betty? Pero también usó a otros hermanos de la iglesia que llegaban a visitar. Necesitan la palabra. Y algo que yo les pido a quienes están atravesando por esto, les pido que mediten en Salmo 31, Salmo 33, 34, 40, el 42 y el 43, que se supone que son uno, y el 46. Esos para empezar. Ya después, si se fijan, van como en un orden, y hay muchos más en el Salterio, en el libro de los Salmos, pero solo anoté estos. Y les dejo que lo anoten, que lo lean, y luego le digo, mira, primero hago el ejercicio con ellos y los hago con el Salmo 23. Le digo, a ver, abre tu Biblia, vamos a leer el Salmo 23. Entonces le digo, vamos a contestar estas 3 preguntas. Número 1, ¿en qué te identificas con el salmista? De lo que acabas de leer, ¿te sientes identificado en algo con el salmista? Sí, pastor, yo siento que estoy en el valle de sombra de muerte. Ok, bien. ¿Qué más te identifica? Ya te van diciendo, ¿no? Ahora, ya que me contesta esta pregunta, y les dejo que la contesten por escrito en una libreta, ok, les digo,
¿qué te enseña este salmo acerca del carácter de Dios? Es la segunda pregunta. ¿Qué te enseña este salmo del carácter de Dios? Y le pido, ahí ve anotando todo lo que este salmo te haya enseñado acerca del carácter de Dios, tú ve anotándolo y pon en qué versículo te lo enseñó. No, pues que Dios es mi proveedor, que Dios va a estar conmigo aún en el valle de sombra y de muerte, que Él está presente, que Él es misericordioso. Y empiezan entonces a ver a Dios. O sea, primero se ven a ellos, se identifican, pero luego ven a Dios. Y entonces la tercera pregunta es, ¿hay algo que tú crees que debes hacer o dejar de hacer? Pues sí, necesito confiar más en Dios, o necesito dejar de poner mi confianza en esa otra cosa, no sé. Ahí empieza a salir cosas que Dios les está moviendo. La palabra les mueve, ¿ok? Y entonces ya los apunto a Cristo, pero esa pregunta no se las dejo, sino que eso ya cuando están conmigo personalmente, les empiezo a preguntar, oye, ¿quién crees tú que es el gran pastor? ¿Quién dice la Biblia, más bien, que es el buen pastor? ¿Y cómo Jesús hizo todo eso por ti? Y entonces si ellos pues, no le agarran, pues les vamos ayudando y los vamos encaminando con preguntas, así, sencillo. Hermanos, así funciona. No existen oraciones mágicas, no existen superpastores que con una oración te echan fuera el demonio de crisis, porque ese ni existe. O sea, Señor, pastor, ore para que se acabe la crisis. No, pues es un proceso. Y los pastores quisiéramos también, pues nos ahorraríamos mucha chamba, pero no existe eso. O sea, hermanos, esto requiere trabajo. Cristo derramó su sangre por ellos. Nosotros tenemos que trabajar, dar la vida por estos hermanos, compartir a Cristo con ellos. No hay otra manera. Quisiera orar y luego vamos a las preguntas. ¿Les parece bien? Amado Señor, gracias porque tú nos recuerdas una y otra vez en estos días que tú eres el buen pastor, Jesús, que das tu vida por las ovejas. Señor, ayúdanos a nosotros, por favor, a crecer en integridad de corazón y en habilidad para apacentar al rebaño que tú ganaste con tu propia sangre. Señor, concédenos a seguir, a ver el ejemplo de David, como hoy lo vimos en el Salmo, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo, el príncipe de los pastores, que ama a su iglesia con un amor sacrificial, que la guía con pericia, que la apacienta en pastos delicados y junto a aguas de reposo, que la guía a través de los valles de sombra y de muerte, y les sirve mesa y les llena el corazón con su presencia y con gozo. Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos tu presencia y que tú nos ayudes en esta noble labor a la que tú nos has llamado. Sin ti no podemos, pero tú puedes todo. Ayúdanos a confiar en ti y gracias por el privilegio de llamarnos a servir a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.